están? Bienvenidos de nuevo a Conexión Comunal. El día de hoy tengo el enorme placer y el honor de contar en el programa con una de las figuras televisivas más destacadas y reconocidas de nuestro país. Además, un excelente periodista, extraordinario presentador, pero sobre todo guanacasteco de cepa. Esta noche nos vestimos de gala aquí en Conexión Comunal y tengo el gusto de presentar al señor Edgar Silva. Gracias, Edgar, Laura. Bienvenido a Conexión Comunal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, más que encantado. Yo creo que la guardaré como un buen recuerdo, que es la primera vez que salgo en el 5. Es correcto, pero espero que sea la primera de varias. Muchas. La primera Dios primero que sea así. O sea, que voy a tener que seguirte la agenda para cada vez que vengas a Guanacaste, entonces empezar a verte como te jodí para este programa. Pero de verdad, Edgar, muchísimas gracias. Realmente tuviste una agenda muy apretada, sé que estás cansado, pero es un honor para nosotros tenerte aquí. Guanacaste te quiere mucho, así que yo sé que la gente va a estar muy feliz y va a disfrutar mucho esta entrevista. Sí, vos sabes que siempre hablamos de los regionalismos en Guanacaste, ¿verdad? Y que los santacruceños jalan para un lado y que los nicoyanos y que los ojancheños y los liberianos. Pues sí, creo que todavía se da lamentablemente un poco de eso, pero vieras, Laura, que a mí, en efecto, yo no me puedo quejar de que a mí alguien en Guanacaste me malquiera, ¿verdad? No. Por ser de Liberia. Creo que, y siempre lo he dicho, Laura, desde que comencé en la televisión, siempre dije, yo soy de Guanacaste, o sea, lo tengo muy presente, sí. Porque para mí era una forma de presentarme, era una forma de que la gente me ubicara y creo que a la postre, Laura, cuando lo comencé a hacer, como te digo, o sea, lo dije más como una forma de presentarme, pero a la postre creo que ha servido para que en general, te juro que en todos los cantones, que en todos los pueblos de Guanacaste, la gente me expresa mucho cariño porque saben que cuando yo hago las cosas los tengo muy presente, porque además constantemente digo que soy de Guanacaste y se sienten representados. Sí. Te lo voy a poner así. Yo creo que uno de los mandamientos más importantes de la ley de Dios, del catolicismo o del cristianismo, es honrar a padre y madre. Yo siempre lo he tratado de hacer, Laura, porque a mí me gusta que hablen bien de mis papás. Sí. ¿Verdad? Cuando vos sos una mala persona, hablan mal de vos, pero en el fondo también hablan mal de tu papá y de tu mamá. Por supuesto. Y vieras que yo creo que yo he tratado de ser en esencia una buena persona, digo, educada, comprensiva, solidaria, para que no hablen mal de mis papás. Pero en el fondo he descubierto, Laura, que también la gente habla bien de mi origen. Entonces hablan bien de Guanacaste. Así es. Y eso me llena mucho. Y eso es lo que yo creo que a los guanacastecos les gusta mucho. Que yo siempre he tratado de hacer las cosas bien para que hablen bien de ese grupo del que yo provengo. Y me alegra mucho que los guanacastecos se sientan así. Así es, y te puedo asegurar que lo has representado de la mejor forma, porque cuando la gente, uno dice Edgar Silva y una dice guanacasteco. Ahora bien, te voy a pedir permiso para hablarte de vos. Por favor. No de usted. Por favor. Para que nos sintamos que estamos así como en la sala de la casa. Para que ustedes sepan, nos conocemos desde hace muchos años y en el trabajo creció un gran afecto y cordialidad entre ambos. Entonces, por supuesto que tratémonos de vos. Muchas gracias, Edgar. Mira, entonces, resulta que estuviste acá en Nicoya, y por eso es que tuve la suerte de que me abrieras un campito, porque estuviste aquí en Nicoya para las celebraciones del 201 aniversario de la anexión. Ahora bien, vos mencionabas que sí, nos conocemos hace muchos años, así que yo te he visto en muchas otras plataformas y como presentador de muchísimos otros programas. Y yo aquí, ahora en que estuviste en Nicoya presentando y conduciendo las
aquí a veces en la noche el festival en el parque, pues te bajabas de la tarima, repartías cosas a la gente, hablabas con la gente, por allá te vi un TikTok bailando y eso, entonces yo dije, ¿verdad? Entonces yo comparo el Edgar que veo en otras tarimas y aquí en Guanacaste, o sea, aquí te soltás. ¿Qué significa Guanacaste para vos? Porque te soltás de esa manera, ¿sentís el escenario diferente? Sí, a ver, en los programas que uno hace en tele, Laura, hay cierta formalidad organizativa, ¿verdad? O sea, ya todo está muy programado, sigue el canto, sigue la mención, sigue el baile, o sea, ya todo está muy programado. Y uno, digamos, es el conductor de esa programación. Ahí yo me siento más como presentador. Yo siempre he hecho, Laura, una diferencia cuando tengo un trabajo de presentador y cuando tengo un trabajo de animación. Son dos cosas diferentes, ¿ok? No es lo mismo ser presentador que animador. En esta ocasión, en Nicoya, yo me siento más como animador. Claro. Y en las otras, presentador. Repito, porque cuando vos sos presentador tenés una estructura ya más establecida, más organizada. En Nicoya, las cosas son un poco más flexibles, digamos, y no hay tanta logística técnica para poder brincar de forma rápida de un espectáculo al otro. Entonces, esos momentos en los que yo me bajo a la plazoleta y reparto cosas y converso con las personas, en realidad cumplen una función técnica, hacer tiempo para que la tarima esté lista para el siguiente artista. Claro. Pero, en efecto, me permite a mí ser muchísimo más relajado en la relación. Y sí, a ver, repito, cumple una función técnica, pero en el fondo yo creo que eso es mucho del alimento que le da a las personas de la cercanía, del poder estar ahí todos juntos sin mayor diferencia, porque las tarimas distancian, las tarimas dan cierto estatus, por decírtelo, ¿verdad? Y bajarse ahí da mucha cercanía. Y además, digamos, la tradición que existe también aquí en Santa Cruz, de que uno jala su silla plegable a las actividades en el parque. Sí. Entonces, la semana cultural o los espectáculos culturales que son previos a las fiestas aquí en Santa Cruz tienen esa particularidad. Y en Nicoya se hace en estos días de las fiestas de la anexión. Y entonces, en efecto, a mí ese ambiente me genera la libertad para ir y desplazarme y conversar con mucha más formalidad. Y además la gente tiene que entender, ¿verdad?, que el espectáculo se está desarrollando en vivo y a veces existen esos espacios que... Y hay que ver con qué se sostiene. Hay que ver con qué se sostiene. Igual, a veces, Laura, yo digo, bueno, pongamos música, voy a irme a ver o a descansar porque sudo mucho. Sí, pero además fue una agenda súper apretada porque estuviste todas las noches ahí. Ahora bien, la mayoría de la gente sabe que Edgar Silva es guanacasteco y liberiano. Cédula 5, real. Cédula 5 real, exactamente. Sí, yo nací en el Hospital Edgardo Baltodano. En el Hospital Edgardo Baltodano, ¿puedo decir tu fecha? 27 de octubre. Perdón, Edgardo es el Enrique estadio. Baltodano Enrique Baltodano. En el hospital. No nací en el estadio, perdón, nací en el hospital. En el hospital Enrique Baltodano Briceño. Bueno, a no ser si que tu mamá anduviera viendo un partido de ese fútbol día y ya naciste ahí, pero no. Fue en el hospital Enrique Baltodano Briceño, un 27 de octubre, no voy a decir la fecha para que no te saquen la edad. Pero bueno, lo que te quiero decir es, sos de cepa guanacasteco. Contale en detalle a la gente ese Liberia donde vos naciste, en qué barrio. Yo soy un híbrido, Laura, un híbrido. Mi mamá es la guanacasteca. Nacida en Liberia. Nacida en Liberia. Yo honestamente no sé dónde nacieron mis abuelitos porque ellos fallecieron, incluso mi mamá tenía como 5 o 6 años de vida cuando mis abuelitos murieron. Entonces yo no me sé bien ese origen de los abuelos. Pero sé, por ejemplo, que mi abuelito, Ramón Loaiziga,
fue el director de la banda militar de Liberia. Era un músico. Y mi abuela era ama de casa, de esas familias que tuvieron más de 10 hijos, ¿verdad? Entonces, mi mamá sí es una auténtica liberiana. Y te digo que yo soy un híbrido porque mi papá era de Honduras. Mi papá nació, nació en Santa Rosa de Copán, que es al norte de Honduras. Y él vino aquí a Liberia, a Costa Rica, haciendo como una especie de internado, porque mi papá era microbiólogo o laboratorista, como le decían en aquella época. Entonces él viene, no sé bajo qué circunstancias, como que le dan una oportunidad de venir a hacer como una práctica profesional al Hospital de Liberia y al Hospital de Turrialba. Y luego él vuelve a Honduras y digamos que dejó una buena impresión. Y entonces cuando se abrió una plaza en el Hospital de Liberia, los amigos, los médicos le escriben, le dicen: Arturo, se abrió una plaza y nos estamos preguntando si vos te vendrías de Honduras. Jovencito él, obviamente. No, vieras que no. Mi papá ya para entonces habría rozado los casi 30, o sea, ya era ya arriba de los 20. Ahí conoció a mi mamá y se estableció en Liberia. Entonces yo soy de padre hondureño, de madre guanacasteca, liberiana, pero criado totalmente en Liberia, eso sí. ¿En qué barrio? ¿Ahí en el centro? ¿Te criaste? Nosotros somos de Condega. Nosotros a ver, ya mucha gente en mi casa, en Liberia mucha gente usa mi casa como punto de referencia. De la casa de Edgar Silva, 50 metros. Más o menos, como de la casa de Oscar Arias, más o menos, digamos, aquí. Eso me ha hecho mucha gracia. Pero sí, digamos, mi casa está en el puro centro, en la avenida 25 de Julio, sobre el bulevar. De hecho, Laura, si no me equivoco, creo que solamente está una casa por las bombas, por la entrada, y mi casa. Todo lo demás es comercio. Antes había más casas de habitación. Ahora toda esa avenida 25 de Julio es comercio. Y mi casa es, creo que una de las 2 únicas casas de habitación que quedan sobre esa avenida. Entonces, digamos, si ustedes entran a Liberia, después de que pasen el Banco Nacional, está mi casa. Estoy en realidad en el puro centro de Liberia, pero ya esa cuadra pertenece a Condega. Y la otra cuadra, o sea, la cuadra del frente, yo creo que ya es del barrio Los Ángeles. Entonces, digamos, estoy como en medio. Sí, como en la mitad. Bueno, correcto. Tu mamá, doña Lidia Loaiziga Aguirre. Son apellidos muy guanacastecos, dicho sea de paso también. Y tu papá, José Arturo Silva Cruz, que en paz descanse. A tu papito lo disfrutaste 13 años, porque tenías 13 años cuando él tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? Sí, fíjate que él se pensionó, él trabajó en realidad toda su vida en el Hospital de Liberia, en el Enrique Baltodano, y recuerdo que ya cuando hablaban de la pensión de mi papá, ¿verdad? Porque en esa época mi papá se pensionó a los 60, él murió a los 61. Él lo que decía era que yo he pasado toda mi vida sentado al frente de un microscopio y quiero aprovechar ya mi pensión para hacer algún tipo de ejercicio. Entonces se compró una bicicleta. Entonces en las mañanas salía a andar en bicicleta. Y la mañana que él murió, no sabemos por qué, porque él solía hacer su recorrido dentro de la ciudad de Liberia. Ese día ¿agarró para otro lado? Agarró hacia acá, hacia la península, o sea, se vino cogió hacia Playa del Coco, hacia Guardia. Sí, de Liberia hacia Guardia. Y ahí, creo que son unos 5 kilómetros, como por donde está ahora una gasolinera cerca de la sede del tránsito, de los oficiales de tránsito, ahí lo atropelló un carro, ¿verdad? Entonces no sabemos
por qué ese día se salió tanto. Pero sí, bueno, decidió tomar otra ruta que no era la ruta que él siempre hacía. Era la habitual, correcto. Y la entonces habitual. sí, yo lo disfruté muy pocos años, Laura, pero te puedo asegurar que no tengo ningún resentimiento alrededor de la calidad que tuve. Mi papá fue un muy buen padre porque él sabía abrazar y sabía besar y sabía jugar con sus hijos. Y entonces mi papá fue muy afectuoso en lo físico. Sí. Me abrazó, me besó. Yo siento que yo siempre supe que mi papá a mí me amaba. No tuve ninguna duda nunca de eso. Y yo, con el paso del tiempo, por ejemplo, creo que yo, no te voy a decir que me indujo al periodismo, pero yo aprendí a ver noticias con él. Porque cuando él llegaba del hospital, en aquella época las noticias eran a las 6 de la tarde, él se acostaba a ver noticias y yo me acostaba con él a ver las noticias. Y yo me la acostaba en el pecho, en el entrebrazo, a ver noticias. Y veíamos las noticias abrazados. Entonces, digamos que, como te digo, no te voy a decir que eso me indujo, sí. pero yo aprendí a ver noticias con él. Con tu papá, qué bonito. Y tu mamá, maestra preescolar, ¿verdad? Sí. La niña Lidia. Sí, mi mamá, bueno, estudió educación en la Normal de Heredia y se vino se devolvió para Liberia a dar sus clases, ya, digamos, en contratada. Y mi mamá dio clases en la escuela Ascensión Esquivel solo un año. Primer grado, entiendo. Y al año siguiente abrieron los cursos de preescolar. O sea, el ministerio finalmente abrió un kinder en Liberia. Entonces mi mamá fue de las primeras maestras y la primera directora del kinder central de Liberia. Qué bonito, que fue el primer kinder. Es correcto. Y ella se pensiona, trabaja 24 o 25 años en el kinder central de Liberia como su directora. Se pensiona y entonces me acuerdo que de varias conversaciones. Ay, es que yo me estoy aburriendo mucho, no sé qué voy a hacer. Y es porque se pensionó relativamente joven, todavía con mucha vitalidad. Y entonces mi mamá abrió el primer kinder privado de Liberia, Las Ardillitas. Y al final Laura trabajó, creo que más años en su kinder Las Ardillitas que en el kinder central. Mi mamá habrá dado clases, sin mentirte, yo calculo que como unos 60 años. Imagínate, porque se retiró a los 82. Mi mamá dejó de dar clases en el kinder a los 82. Y fue porque nosotros le dijimos, ya mamá. Sí, descanse un poquito. Descanse. Sí. Tu hijo menor ya va a cumplir 50. Ya, tranquila, no te preocupes, ya. Disfruta tu tiempo, salir. Pero qué bonito, Edgar, porque son de verdad las maestras que llevan esa carambada en la sangre, en el corazón, es pasión, ¿verdad? Qué bonito. O sea, verla preparar, por ejemplo, en las tardes, Laura, el material para el día siguiente. O leer. Mi mamá no te leía un cuento, mi mamá te contaba el cuento, te lo dramatizaba. Mi mamá no leía cuentos. Ella agarraba el libro de cuentos, ¿no? Y lo tenía aquí, en los regazos, y lo iba enseñando, iba pasando las hojas, ¿verdad? Porque por las ilustraciones, pero en realidad ella iba narrando el cuento, ella se sabía el cuento página por página. Claro, sí, qué bonito. Y bueno, tu mamá ya ahora de 90 y resto de años, muy bien, gracias a Dios. Ojalá nos esté viendo en el programa, así que le mandamos un gran abrazo y un gran beso a doña Lidia. Que la tenemos muy presente porque siempre está en tu corazón y siempre hablas de tu mamá, ¿verdad? Entonces, qué bonito esto. Vieras que para este tipo de vida que estamos teniendo en los últimos años, Laura, yo creo y siento que, y lo digo también porque creo que es una filosofía muy guanacasteca, que los vínculos familiares son muy estrechos. Sí.
y los hijos estamos muy presentes en la vida de nuestros padres y nuestros padres están muy presentes en nuestras vidas. Y creo que eso es parte también de la longevidad que se propaga o que se anuncia mucho de Guanacaste. Creo que la convivencia familiar es muy necesaria, es muy importante. Y bueno, tenemos el privilegio de seguir disfrutando mucho a mi mamá. Y por supuesto que está muy, muy presente. Y creo que lo hago porque sigo siendo un fiel creyente, y te lo dije al inicio, que cuando uno habla de sus padres y de su origen, en mi caso, digamos, Guanacaste, Liberia, a la gente le permite tener una mejor concepción, visión de cómo interpreto yo la vida. Claro. Entonces, de ahí, digamos, mi constancia en esas menciones. Qué bonito, sí, el tema de la familia. Ahora, vos tenés 4 hermanos más, ¿verdad? Vos sos el menor. Somos 5, yo soy el menor. Ok. ¿Vos en qué escuela estuviste aquí y en qué colegio? El primer grado lo hice en la Escuela Ascensión Esquivel, la que está en el puro centro, la que está al costado de la iglesia. ¿La ubicas? Ahí. En ese edificio estuve yo, el primer grado. Pero mis hermanos se habían graduado de la Escuela Laboratorio de Liberia. Y entonces yo insistía mucho en que yo quería estar en la escuela de mis hermanos. Entonces, finalmente, para el segundo grado, se abre un espacio en la escuela laboratorio y entonces me lo asignan. Entonces, yo hice segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en la escuela laboratorio y soy egresado del liceo laboratorio. Cuando yo entré al liceo, se completaron, fue el primer año, yo entré al liceo laboratorio en el 80 y ese año se completó el ciclo completo de años. Es decir, cuando el liceo comenzó, primero nada más con 2 séptimos, luego 2 séptimos, 2 octavos, y fue avanzando hasta que el año que yo entré, en el 80, se completó de quinto al séptimo. Y yo, digamos, fui de la primera generación de quinto. Del séptimo. Del séptimo. O sea, fui en realidad la quinta generación del liceo laboratorio, fui yo. Entonces sos egresado y después ya es cuando te vas sí, correcto, para San José a la universidad, ahora a la UCR. Ya para entonces, ¿verdad? Ya, que es la historia de muchos de nosotros aquí en Guanacaste, que cuando damos ese paso, ya tenemos que hacer el destete, para decirlo algo guanacasteco. Tenemos que emigrar para buscar las oportunidades educativas en San José. Entonces, yo de una sola vez apliqué a la sede Rodrigo Facio y ahí comencé ya a estudiar en la universidad. Pero ese año, Laura, yo me fui y dije, bueno, que este año voy a hacer generales nada más, porque yo ya había aplicado para hacer el programa de intercambio de AFS por 1 año en Estados Unidos. Bueno, en realidad era en cualquier país donde había intercambios, pero yo pedí ir a Estados Unidos porque yo quería aprender el inglés. Y entonces, cuando yo entré a la universidad, yo hice 6 meses de generales. Congelé y me fui el segundo semestre y el primer semestre del año siguiente a los Estados Unidos. Y volví a hacer el 5º año. O sea, volví a hacer el colegio. El colegio otra vez. Me volví a graduar del colegio en Estados Unidos. Y luego regresé al año siguiente a terminar las generales. Entonces, digamos que yo hice generales en 2 años. En 2 años. El primer semestre de 1 año, el segundo semestre del otro. Y al siguiente año entré a Derecho. Yo estudié 1 año leyes. ¿Estudiaste leyes? En la Facultad de Derecho de la UCR. Pero yo ¿no sabías eso? ¿No? ¿No sabías? No, yo como dije, te conocí como periodista, yo dije, desde que entró a la UCR. Yo estudié 1 año Derecho, pero en las clases yo decía, no, yo no voy a... No, yo no. Esto no es lo mío. No, me gustó. ¿Sí te gustaba? Sí, me gustó la historia del derecho, me gustaron los principios del derecho, pero yo no me vi ejerciendo el derecho de forma cotidiana. Yo no me vislumbré
haciendo escritos y cazando gente y peleando en... Los pleitos en juicio. Sí, yo dije, no, esto no es lo mío, porque tuve la oportunidad de ayudarle a una abogada de Liberia que me enviaba los documentos que había que ir a entregar al registro público. Y hay que entender que muchos de los abogados de este país viven del notariado, no de la abogacía. Sí, que es diferente. Correcto. Y entonces yo dije, esto no era. Entonces ahí dije, ya me pasó a periodismo. ¿Y cómo es que te pasaste a periodismo? O sea, ¿por qué decidiste periodismo? Porque Bellas Artes, teatro. Porque yo en el colegio yo era el presentador de los actos del colegio. Y además a mí me gustaba mucho, Laura, los trabajos nosotros llamábamos asignaciones. Laura, investigue las células y haga una exposición la otra semana. Entonces uno tenía que preparar eso. Y yo descubrí que a mí me gustaban las exposiciones. O sea, y que además eras bueno para eso. Y además era bueno, correcto, porque mis exposiciones, por ejemplo, yo las hacía, no sé, por ejemplo, en octavo año. En octavo año. Y mis profesores me llevaban a años superiores a dar la presentación que yo había hecho para mi nivel. También las hacías que te llevaban para los otros que me llevaban grados. a otros niveles para que yo hiciera la exposición. Entonces, en efecto, yo descubrí que yo tenía facilidad para comunicarme. Y lo de las asignaciones, una asignación, Laura, es escoger un tema, investigarlo, organizarlo y presentarlo. Eso es periodismo. Sí, exactamente. Son todas las etapas para la elaboración de una noticia. Lo que pasa es que yo no lo entendía así. Y mis compañeros me decían, ma, estudia periodismo. Yo decía, no. Porque en aquel momento, como hoy, la gente hablaba pestes del periodista. Y yo decía, qué feo que hablen así de uno. Entonces, yo no quería ser señalado de la manera en la que yo oía que señalaban a los periodistas. Hasta que finalmente digo, o sea, Edgar, ¿qué es lo que a vos te gusta? A mí me gusta comunicar, a mí me gusta ir, buscar, contar cosas y transmitirlas. ¿Eso qué es? Comunicación. Ok, entonces estudie comunicación y ya. Y en el momento en el que yo fui a la escuela de comunicación, pedí el programa de estudios, vi las materias, yo dije, mae, qué emocionante. Si te gustó. Mira, pero es que yo lo resumiría, que así en esa parte tuya yo no la sabía. Pero yo lo resumiría de la siguiente forma, es que hay cosas que se traen en las venas. Yo digo que esto, o sea, vos sos un extraordinario comunicador y periodista, eso se trae. Digo yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no me acuerdo nunca haber tenido esa digamos, decir, ¿qué quiero estudiar? Desde chiquitilla, con mi hermana menor, yo en la escuela jugábamos a que yo era periodista de guerra. Entonces yo agarraba el cepillo. Corresponsal. Era corresponsal de guerra. Y entonces yo agarraba el cepillo y mi hermana hacía así. Ajá. ¿Verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Entonces, esta historia tuya es donde a mí me reafirma lo que yo siempre he pensado. Mira, de verdad que ser periodista es que se trae, es nato, se trae en las venas, pero bueno. Sí. Y ahora, lo que te puedo decir es que, en efecto, yo en el colegio yo identifiqué que a mí me gusta, que yo no tenía ningún problema en pararme al frente de mis compañeros y decir, por favor, todos en posición de firmes para recibir el pabellón nacional. A mí me parecía de las cosas más sencillas del mundo. Sí. O sea, ¿y cuál era el problema de decir, a continuación, las palabras de Laura Quesada, que nos habla hoy sobre la batalla de 1856? Sí, en los actos cívicos. A mí como Laura, si nada. sí, y a mis compañeros esas varas los ponían nerviosos. A mí, yo decía, mae, pero ¿por qué te pones nervioso si vas a presentar a Laura, tu compañera, la que siempre has conocido? Entonces, yo encontré que a mí eso se me hacía fácil. Y además algunos profesores me daban puntos extras cuando les ayudaba en las asambleas. Y entonces yo lo vi con la mayor naturalidad. Y mis compañeros eran muchos los que me decían, ma, estudia periodismo. Y yo era el que estaba en negación. Hasta que finalmente dije, ok, bueno, creo pues que le voy a dar la oportunidad. Que dicha que agarraste ese rumbo, que dicha que agarraste ese rumbo, porque tenemos el Edgar Arturo Silva Loaiziga que tenemos hoy con
35 años tenés de estar en una pantalla de televisión. Desde el 90. Desde el 90 que entraste a Telenoticias, porque vos estuviste en Telenoticias antes de estar en Buen Día, ahora vamos a hablar Sí. de eso. Pero puchica, 35. es que es 35 años, ¿verdad? No se lo salta a nadie. Entonces, bueno, buena hora. Ahora bien, todos y la mayoría te conocen por la televisión. Saben que sos periodista, tu trayectoria en algunos programas de televisión, te siguen viendo como animador y presentador en otros y demás. Edgar Silva, el ser humano, el persona, ese es el que muchas veces pues, no conocemos, porque además vos has tenido la cualidad de manejar tu vida personal, protegerla, ¿verdad? Y con mucho cuidado y perfil bajo y demás. Entonces, por ejemplo, si vos tuvieras que a la edad que tenés ahora, no la voy a decir yo. 57. Gracias. Entonces, como persona, Edgar, como ser humano, en esta etapa de tu vida que estás, que hablábamos antes del programa, donde ya uno lo que quiere es paz, tranquilidad, ya no quiere uno trabajar tanto, volvés a ver para atrás, ¿cómo describís vos a Edgar Silva? La suma de toda la vida que has tenido. Hoy, ¿cómo es Edgar Silva como ser humano? No es muy diferente al Edgar Silva que pudo haber comenzado en términos de filosofía. El Edgar Silva que comenzó tenía mucha incertidumbre, muchas dudas y muchas inseguridades, muchísimas. Pero el Edgar Silva de hoy felicita al Edgar Silva de ayer por haber ido tomando las decisiones que sin saberlo iban a ser posiblemente las más apropiadas. Por ejemplo, ahora que hablas de la discrecionalidad de mi vida privada, yo siento que yo lo hice como una forma de proteger a las personas que yo quiero, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos y posteriormente, cuando ya entré en una relación, a mi esposa. Porque entendí muy temprano, cuando comencé a trabajar, Laura, y no había redes sociales, ¿okay? Pero entendí que nadie es o nadie nace para gustarle a todo el mundo y que a esas personas a las que vos les molestás, si bien también están pendientes de tu vida, puede ser que amenacen la tranquilidad de la gente a la que vos querés. Porque la gente suele ser, en sus opiniones, hoy como ayer, grosera, tosca, malcriada e irrespetuosa. Entonces yo eso lo entendí porque al principio, Laura, a mí la gente me atacó mucho, muchísimo, porque igual cuestionan, digamos, tu honestidad profesional, tu capacidad de que el Edgar que está en la pantalla es el que habla, el que abraza, el que baila, el que brinca, el que se enoja. La gente duda de eso. Y entonces te ataca. Sí. Hoy a través de las redes sociales. Sí. Cuando yo comencé, Laura, la gente se quejaba al canal o por llamada telefónica o por fax. Cierto, ¿okay? Había fax, el fax de la redacción de Telenoticias. Sí. Entonces ahí entraban los fax, ¿verdad? Y decían ese tal por cual, ese ridículo, ¿verdad? Tu estilo, o sea, lo que no le gustaba. Has tenido un estilo muy propio, correcto, muy natural. Cuestionaban mi estilo y mi identidad. Y entonces yo, por supuesto que me dolían mucho y me siguen doliendo. Pero lo que aprendí con el tiempo es que antes me dolían 2 meses, ahora me duelen unos minutos o segundos incluso,
¿verdad? Yo creo que esa es la demostración de mi madurez. Y entonces yo desde el puro principio, Laura, detecté eso y yo quise proteger a mi familia. Como te digo, en principio a mi mamá y a mis hermanos. ¿Por qué? Mis hermanos me quieren y mi mamá me quiere. Obvio. Y entonces cualquier cosa que diga, Les va a oler. yo cerré mucho ese círculo y eso lo reproduje cuando ya tuve mi relación sentimental, que llevamos... 21. No, de casados. 21 años de casados con doña Sí, Carla. no, ya voy ¿Más? a... No, yo me casé en el 2001, tengo 24, es decir, tengo 30 años de relación con mi esposa. Y todavía celebramos los días, el día que jalamos, que nos declaramos novios. Qué bonito. El Esa 7 parte, de julio. sí, tu relación la has protegido Sí. bastante y eso me parece maravilloso. Y como decimos, uno protege a la gente que uno quiere. Ujú. Carla, no voy a decir el nombre, pero es una mujer, una economista, una mujer muy inteligente, economista, con una gran trayectoria en su carrera. Ahora la gente la está conociendo. Ahora la gente la está conociendo por el puesto que tiene, Ujú. pero qué bueno que son 24, 25 años ya de casados. 24 de casados, 30 de ser pareja. De ser pareja. Y no ser- de tuvieron novios. hijos, ¿verdad? ¿Vos no tenés hijos? No. En algún momento, Laura, pues por supuesto que la situación se evalúa, pero mi esposa quería desarrollar su carrera profesional, o sea, entregarse a su carrera profesional, y entonces fuimos posponiendo el proyecto, ¿verdad? Hasta que en algún momento dijimos, ¿cómo estamos? Y estamos bien, tranquilos, y ella profesionalmente estaba creciendo mucho, yo estaba muy ocupado. Yo te podría decir que mi argumento personal, el mío, era que en esos años, cuando estábamos discutiéndolo, yo me incliné por el no porque yo sentía que yo no podía ser un buen padre. Un padre presente. Trabajaba mucho. Salía de la casa a las 5 de la mañana, llegaba a la casa a las 7 de la noche. Yo trabajaba mucho. Sí. Y yo tengo que reconocer que yo hubiera sido un mal padre, un padre ausente. Y por eso fue que yo dije, bueno, este no es mi momento. Y cuando avanzamos en el tiempo, dijimos, bueno, que el proyecto de vida de pareja puede seguir siendo este y somos inmensamente felices los dos. Sí, eso te iba a decir. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo decidí también nunca tener hijos, Ujú, ¿verdad? Estoy casada, ujú. decidí no tener hijos. Y yo me siento una mujer altamente realizada Ujú. como mujer, como profesional. Me imagino que es el caso de ustedes también. Igual se han sentido, se están bien como pareja, han tenido toda una vida juntos, Ujú. los dos exitosos profesionalmente. Claro, los hijos son una bendición de Dios, pero Por si no supuesto. llegan, ¿verdad? Uno como que no se siente castrado en eso. ¿Ustedes Sí. cómo se han sentido? ¿Cómo lo han manejado? Bien, yo creo que con la Sí. mayor naturalidad. Ahora, nosotros hemos canalizado nuestro amor paternal, en mi caso, por otras vías. ¿Ok? Te lo voy a explicar así para no ser muy explícito, porque lo que hace la derecha no lo tiene que saber la izquierda. Hay mucha gente en este mundo que necesita figuras paternas, sin necesariamente ser su padre biológico, Sí. y acompañarles en sus etapas de la vida. Y mi esposa y yo, eso es lo que hemos hecho. Bueno, qué bueno. ¿Me explico? Sí, totalmente, no tenés que dar mayor detalle, pero realmente lo aplaudo. Y como decís vos, en este mundo hay personas que necesitan mucho amor. Es correcto. Edgar, vos en esta etapa de tu vida sos un ser humano completamente feliz. ¿Sentís que te falta algo? ¿Qué te ha faltado en tu vida? ¿O estás en una plenitud absoluta?
Me hace falta más vino. Ah, yo estaba toda seria porque yo dije, ay, chica. No, pero está muy bien. Estoy bien, Laura. Sí. Yo vivo hoy, bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde mi juventud, yo vivo desde la gratitud. Yo lo entendí eso muy joven en mi vida. El que pasa deseoso, muy ambicioso en la vida, nunca está feliz. Sí. Yo vivo desde la gratitud, de los logros que voy obteniendo, yo agradezco, y eso entendí que me daba esa sensación de realización. Y lo siento y lo manifiesto todavía de una forma muy, muy completa. Sí, yo soy un privilegiado, Laura. Yo tengo techo, tengo comida, tengo gente a quien amar, tengo amigos a quien querer, tengo amigos con los que puedo compartir, me baño con agua caliente, como comida caliente, escojo a qué hora llego y a qué hora me voy, escojo qué quiero hacer y qué no quiero hacer. En ese sentido, Laura, soy muy pleno. Me encanta la profundidad con la que estás analizando el tema de felicidad, porque cualquiera de los que pueden estar sentados en sus casas viéndonos puede decir, pues claro, si ha sido famoso, si es súper famoso, si ha salido en televisión, si eso, claro, porque es que ahí vemos, ¿verdad?, cómo realmente la perspectiva de la que uno debe analizar su felicidad es otra, no es la fama, no es el título, no es la popularidad. No, ese ha sido mi oficio, Laura, ese ha ¿verdad? sido tu oficio, no tu vida. Sí, el otro día tuve una conversación con una muchacha que dijo una expresión así: es que usted es Edgar Silva. Y yo, no, suave. O sea, párela, ¿ok? Mis papás me dieron techo, comida y mucho amor, ¿ok? Y educación. Sí. Pero suave. O sea, a ver, yo no voy a venir con falsas humildades. Yo creo que yo ahora sé más que nunca quién soy y cuánto valgo. Y me siento muy orgulloso de eso. Porque me ha costado, porque lo he trabajado y sobre todo, Laura, le he invertido mucho esfuerzo de honestidad, de confianza, de solidaridad, y yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo nunca he pedido trabajo. Yo no sé qué es presentar un currículum. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Nunca. Sí. A mí las oportunidades me han llegado porque yo he demostrado en los espacios que yo he tenido que soy esencialmente, Laura, una buena persona, con el que se puede trabajar bien, con el que puedes conversar, con el que puedes desarrollarte. Podemos tener algunas diferencias, pero yo no soy nada, ni peleón, ni gritón, ni mal que... No soy peleón, ni gritón, pero vamos, sí, yo sí tengo mi carácter, yo sí tengo mis posiciones. Cuando la tengo, la mantengo. Sí. Pero a mí, Laura, las oportunidades en realidad me las han ofrecido y me siento muy orgulloso de eso. O sea, a la gente le digo, ¿ustedes creen que yo, un maecillo de Liberia, flaco, porque, o sea, yo del lado bonito yo no soy, o sea, del lado atractivo, macho, ¿verdad? Macho men alfa, ¿verdad? No, yo no soy, ¿verdad? Pero a mí la vida me ha demostrado que las oportunidades te llegan por la calidad de persona que sos, que podés proyectar como profesional. Porque a mí me pueden contratar por un currículum, pero me echan por la calidad de persona que soy. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, la permanencia en un trabajo no depende de tu currículum, depende de tus virtudes humanas. Y yo, digamos, me preocupé por aprender a escribir bien, a redactar bien, a editar bien,
pero también me preocupé paralelamente a desarrollar mis virtudes humanas, la honestidad, la puntualidad, el respeto, la solidaridad. Sí. Uy, Edgar, eso que estás diciendo es medular, porque uno, es lo que yo siempre he pensado, uno tiene que ser excelente profesional, pero hay que ser buena persona. Pues, primero. Primero buena persona y después todo lo demás. Bueno, y lo otro es, como decís vos, te han llegado las oportunidades, pero es porque te has sudado la chaqueta y cuando te han llegado has demostrado que sos buen profesional también. Exacto. Y el de ser buena persona me consta, porque cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en Telenoticias, que vos estabas en Buen Día y yo estaba en Telenoticias, siempre ha sido así. Es que yo te veía pasar por los jardines de Buen Día, vacilando con la señora del café, lindo, con sí. el señor del jardín, o sea, es que yo lo vi, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me parece eso medular. Sí, porque, y repito, Laura, que a mí, digamos, esa preocupación por desarrollar mis virtudes humanas viene mucho por lo que ya te dije hace un rato. Yo quiero que hablen bien de la gente a la que yo quiero. Sí. Y yo quiero que hablen bien de la provincia de donde yo vengo, ¿verdad? Sí, o sea, porque qué pereza ser un profesional con determinadas virtudes y características y digan, ese tal por cual guanacasteco de... ¿verdad? Aquí que ni venga, aquí que ni venga, ni te invitarían a las fiestas de Nicoya. Como le dicen ahora a uno allá, ese guanaco. Ese guanaco, ¿no? Sí. No, entonces a mí esas cosas me duelen, o me dolerían. Sí. Y entonces he tratado de que la gente de verdad diga, ese mae es de Guanacaste, ese mae es hijo de Arturo y es hijo de Lidia. Y que la gente diga, gracias doña Lidia, gracias don Arturo, gracias Guanacaste, lo educaste bien. Sí, qué bonito. Edgar, y decime una cosa, ¿a qué le teme Edgar Silva? Es que cuando uno ve personas, ¿verdad?, tan consolidadas como vos y eso, a veces la gente cree que uno es como un superhombre, supermujer. Sí, me da mucho miedo la indiferencia y en estos días para mí han sido días de mucho miedo porque estoy aterrado de que la humanidad ha sido incapaz de detener la hambruna en Gaza. Eso a mí me tiene con miedo, me tiene decepcionado que un país como Israel, cuyos antepasados sufrieron de vejaciones humanas en la época de la Segunda Guerra Mundial, que hoy ellos estén propinándole a un grupo de seres humanos una lección de vida o de venganza por tal o cual razón que tienen base también humana, o sea, no debieron haberse dado pero también es desproporcionada la forma, o sea, en el 2025, Laura, ver fotos de niños en ese estado de desnutrición, a mí eso me da miedo. No sé si viste un día de esos, las últimas noticias de chiquitos que se murieron. Sí, por supuesto. De hambre y de la desnutrición. Por supuesto. Ahí, ¿verdad? Eso, me da miedo la humanidad, me da miedo el tipo de personas que podemos ser en esa colectividad. Qué destructor el ser humano, ¿verdad? Me da miedo esa indiferencia, esa frialdad con que algunos seres humanos ven a otros seres humanos. Y traigámoslo más de cerca. Me da miedo la frialdad que algunos hombres o mujeres de este país también sienten alrededor del respeto de la vida ajena y que crean que el sicariato es un oficio. Me da miedo. Sí, porque tal vez, como bien lo decís, tal vez en Costa Rica no estamos viviendo estas guerras de la Franja de Gaza. Correcto, y demás. Pero igual subvaloramos la vida de los demás. De otras personas. Los niveles aquí de ¿cómo se llama?, de violencia contra el ser humano. Eso me da miedo. Entonces, yo apelo, porque todo el mundo espera que sea el gobierno el que haga grandes cambios. Y a mí me parece que ese tipo de cambios no pueden fortalecerse desde la colectividad, pero en realidad nacen o se fundamentan en la familiaridad. Y los hombres y mujeres que deciden tener hijos tienen que asumir la responsabilidad de ser buenos padres,
no solamente proveedores, sino también buenos padres, que enseñen virtudes humanas. Y hablo de la palabra virtudes, porque la gente habla mucho de valores, pero para mí la palabra valor se ha prostituido mucho, como que todo el mundo la dice y como que no tiene esencia. No. Abran este aparato, que está en manos de muchos, y pongan virtudes humanas. Y les va a salir una lista de las virtudes humanas. Encuentren cuál tienen ustedes bien desarrolladas, encuentren cuáles tienen que fortalecer y encuentren cuáles son las necesarias para que sus hijos sean unas buenas personas. Desde la familia. Desde la familia. Este mundo sería mejor, ¿verdad? Correcto, Laura, ¿verdad? Y no basta, no basta con ir a la iglesia todas las semanas, sí. No basta con decir gracias a Dios, no basta con decir que el Padre, no basta. Hay que vivir de una forma diferente la cristiandad, la humanidad y el respeto. Hay que practicarlo cotidianamente. Ahora en Nicoya la municipalidad hizo un video, como una peliculita, lo llamaba un cortometraje, donde pusieron a un chiquito que se levantaba y le decía a la abuelita, y la abuelita estaba cocinando sus tortillas, ¿verdad? Y luego buscaba al tío, que el tío le dio la trompeta, y el chiquillo caminaba entre el potrero y abrazó al árbol y pasó al frente de un personaje de la comunidad que estaba trabajando unas jícaras, y luego la vida, el legado, Laura, está en las prácticas cotidianas. No está en los templos, perdón que lo diga de esta forma, o sea, yo no solo me porto bien cuando voy a la iglesia. Exactamente. Yo me tengo que portar bien y tengo que ser un buen ser humano, sobre todo fuera de la iglesia. Y en el día a día, creo que es la mejor forma de mostrar uno. Entonces, esas cosas, siento que nos las estamos tomando mucho a la ligera, como que esa vara nos tiene muy distraídos y a veces no pensamos en cómo actuamos con los demás. Y cómo nos hemos ido deshumanizando, total, ¿verdad, Edgar? Como decís vos, por esta vara, la tecnología, lo digital, lo aquí, lo allá, o sea, todo el mundo está ya tan ocupado en sus vainas, en sus cosas, en lo digital, en el teléfono, en los juegos, en el play, que de verdad, como decís vos, ya no volvemos a ver para el lado, a la par a los demás, y pasamos, y eso, bueno. Por eso te digo que, por ejemplo, venir a Nicoya y presentar el Festival de la Anexión, el Festival Cultural de la Anexión, y ver en la plazoleta ahí de la iglesia a la gente viviendo en colectividad. Y las familias completas ahí, qué bonito. Eso es, o sea, eso me hace renacer la fe de que todavía hay semillas que con buena agua, con buenos mensajes, pueden germinar. Porque en realidad, a ver, no basta con que uno lo diga, o sea, la persona que me está viendo tiene que entender, tiene que asumir hoy, ya, en este momento, que yo puedo cambiar mi circunstancia y las circunstancias de los demás. Ya. Sí. No es por un flechazo ni por un rayo, no, es ya. Es ya que yo puedo ser mejor hijo, puedo ser mejor padre, puedo ser mejor hermano. Ya, es de verdad, literalmente, en el chisquido de dedos. Hagámoslo a partir de mañana, ya cuando uno se levante, ¿verdad? No, ¿para qué voy a ser bueno cuando me muera? No me jodan. Sí, tenés toda la razón. Mira, ahora, yo sé que me vas a decir que no, pero es que yo tenía una pregunta. Pero ya tengo clara tu visión de lo que realmente pensás sobre la forma en que uno puede ayudar a este mundo. ¿Te meterías en política para ver si desde algún puesto alto público de gobierno puedes cambiar algo? No, te puedo decir que a mí la diputación por la provincia de Guanacaste me la han ofrecido 5 veces, distintos partidos. ¿De verdad? 5 veces. Puedes poner una lista de partidos y varios de esos partidos me han ido a buscar a ofrecerme un puesto político. Mi respuesta siempre ha sido no. ¿Y será? La razón, Laura, es que
yo no necesito de política para hacer cosas buenas. Mira, ya se nos acabó que tirada. Yo necesito un programa de 2 horas con vos porque se me quedaron un montón de temas afuera. Pero entonces vamos yo vuelvo, si me invitan vuelvo. Perfecto. Yo a cambio de unos chicharrones, de ¿cómo se llama la carnicería? La de aquí de Santa Cruz. La carnicería, Goyo, ¿es? La Goyita. Sí, los chicharrones de Goyita. O sea, usted me ofrece a mí tortillas con chicharrones de Goyita y ya está. Bueno, la próxima te llevo a comer ahí, a almorzar ahí. Ok, para cerrar el programa, entonces ya conocemos mucho del Edgar ser humano, que es mucho de lo que yo quería proyectar acá. El periodista lo conocemos, empezaste en Telenoticias, jovencito. Comencé en vivo a las 5. En vivo, un programa que había de en vivo a las 5. Después ya te vimos más en Telenoticias. En Telenoticias, como periodista. Y luego Buen Día. Y luego en Buen Día, pero después te fuiste de Buen Día en el 2015, pero igual te seguimos viendo en Nace una estrella, mira quién baila, etcétera, etcétera. De alguna forma seguís ligado al canal. La faceta, pero vos te fuiste en el 2015 de Buen Día y te hiciste cafetalero y vendedor de aguacates. ¿Cierto? Sí, digamos que fue... Esta vida, Laura, es muy intensa. La vida de la comunicación y del periodismo es muy intensa, sí. Es muy desgastante. Y uno tiene que entender que esas cosas son pasajeras. Y entonces encontré una afición, no te voy a decir que es un oficio, encontré una afición que es degustar café. Yo entendí que los costarricenses tenemos una muy mala cultura del café, a pesar de que decimos, no, es que la cultura del café, no. En general, el costarricense, desafortunadamente, ha tenido una mala cultura del café, porque en realidad consumía un producto, pero no lo entendía. Entonces, cuando yo me meto en el campo del café de especialidad, comienzo a entender que el café se parece mucho a la cultura vinícola y que yo puedo, así como en el vino, yo decido si me quiero tomar un vino blanco y dentro del vino blanco me tomo un Pinot Gris o un Chardonnay, creo que es, y tengo el vino tinto y me puedo tomar un Shiraz o un Tempranillo, en el café vos podés hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Costa Rica no habíamos tenido la habilidad mental para dejarnos los mejores cafés que nosotros producimos en el país. Porque más del 80%, y esto es un dato periodístico, más del 80% del café que se produce en Costa Rica sale del país. Sí. Porque nos lo pagan muy bien. Sí, estamos mandando lo mejor para afuera. Estamos mandando y estamos comprando cafés de otros países centroamericanos para el consumo nacional. ¿Okay? Estamos como al revés, digo yo. Estamos como al revés. Entonces, ya, ahora sí, Laura, yo sí siento un movimiento en los últimos años de gente que está aprendiendo barismo, que está yendo a las cafeterías a probar cafés y está entendiendo que el café no sabe a esa cosa negra que nos han enseñado a beber, sí, a la que hay que echarle leche y azúcar. No, un buen café, Laura. O sea, vos a un buen vino, yo sé que a vos te gusta el vino, vos a un buen vino no se te ocurriría echarle una gaseosa de naranja. Me puedo morir primero. Ah, ok, bueno, pues entonces a un buen café vos no puedes echarle leche y azúcar, sí, porque entonces matás la esencia de los sabores frutosos, del terroir o del territorio de donde viene. A tomar café negro. Mira, y siempre he querido, ya para ir terminando, preguntarte, pero cuando vos te dedicas, salís de Buen Día, ¿pusiste una empresa nueva cafetalera o ya existía y vos sos como socio, digamos? Estando en Buen Día, en los últimos años de mi permanencia en Buen Día, yo me compro una finca. Yo me asocio con un productor cafetalero de Tarrazú. Bueno, la finca está en Santa María de Dota, pero digamos de la región de Tarrazú. Él me dice, Edgar, fíjese que es que me están vendiendo este lote. Yo ya lo compré, pero el dueño me está vendiendo este otro pedacito. Pues yo no tengo plata. Usted que dijo que le gustaba la tierra aquí, usted no quiere. Don Enrique, yo no conozco mucho, pero si usted me ayuda, yo hablo con mi esposa, que es la economista, ¿verdad? Y entonces compramos ese pedacito de tierra. Entonces el señor
asumió toda la administración de la finca. Ya luego el señor enfermó y posteriormente lamentablemente murió. Entonces yo ya con mi nuevo socio asumimos la administración de esta finca y nos compramos otra. Y ahí va creciendo la cosa. Y ahí va creciendo, sí. Estamos muy contentos, Laura, porque, y me parece que lo puedo decir perfectamente, ya logramos, y estoy muy orgulloso de eso, ya logramos que los hoteles de la península de Papagayo, Four Seasons y Waldorf Astoria y el Andaz nos compren café. Orígenes, ¿verdad? Se llama. Orígenes. Muy bien. Y eso significa que reconocieron la calidad, que además está, o sea, ya el extranjero ya no tiene que ir a Japón, a Nueva York, a Londres o a París a tomar el café de Costa Rica, ahora se lo viene a tomar aquí. Y yo espero que pronto lo podamos adquirir en supermercados, estoy pidiendo mucho, todavía no. Yo sé que es muy exquisito y muy exclusivo, nosotros pero... producimos muy poquito, pero estamos haciendo un convenio, y perdón por la cuña, con Yamuni, en las tiendas Yamuni en San José. Y aquí en Guanacaste lo tenemos en la cafetería Café Negro, que está de la iglesia 100 metros al sur. Ahí está, en Liberia, en esa cafetería, ahí vendemos café negro. Bueno. Perdón, café Orígenes en Café Negro. Bueno, esperamos en unos años. Se nos acabó la cinta. Se nos acabó, sí, casi hace rato ya me están diciendo que se nos acabó la cinta. Edgar, muchísimas gracias, de verdad que es lindísimo conversar con vos. Te agradezco mucho. No, al contrario, a vos. Sé que estabas... Me alegra verte aquí, me alegra que hayas escogido mi provincia para venirte a vivir, a buscar tu felicidad. Y espero estarla representando de la mejor forma. De la mejor forma, y porque, o sea, que alguien del Valle Central diga, puchis, yo me quiero ir a vivir a Guanacaste, es porque Guanacaste vale la pena. Y entonces, o sea, eso le hincha a uno el pecho de que mi provincia es atractiva para aportar la felicidad a los demás. Entonces me alegro que hayas venido. Muchas gracias. Y aquí espero morirme. Amén. Gracias, Edgar. Pura vida. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Conexión Comunal y recuerden, llegamos a sus hogares todos los días a las 8 de la noche. No se pierdan este programa con el señor Edgar Silva. Muchísimas gracias y buenas noches.